y a la INCO, Asociación para el Impulso del Conocimiento Académico, Cultural y Social de México. Estas dos organizaciones que nos han invitado a colaborar con ellos y juntos desarrollar estas actividades. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias, doctor, por su conferencia y adelante. Muchas órdenes. Muchas gracias, doctor Daniel Mora Ortega, presidente del Colegio de Abogados del Estado de Michoacán. Y también con un mensaje, justamente, escucharemos ahora al maestro Alfredo Tapia, de la Asociación para el Impulso del Conocimiento Académico, Cultural y Social de México. Maestro Alfredo, un placer que nos acompañe. Gracias Jesús. Bueno, de entrada, pues agradecer la presencia de nuestro invitado especial, el doctor Raimundo Morada Estrada. Bienvenido, es la gran trascendencia y la gran importancia y por los avances de la tecnología que nos permiten estar en diferentes espacios, que es creo que lo más positivo que podemos sacar. Aprecio mucho a nuestro amigo, que además lo digo con confianza, Daniel Mora Ortega, ya de tiempo atrás conocidos en varias partes. Agradecerle efectivamente como miembro y como presidente del Colegio de Abogados del Estado de Michoacán, pues obviamente también su coparticipación. Agradezco también a ti, mi estimado Jesús, efectivamente por esta actividad, por esta coordinación, hay que decirlo obviamente de manera pública, quien en su momento ha estado detrás y obviamente impulsando esta actividad. Muchas gracias. Y aprovecho también para saludar a mis alumnos, en mi carácter de director de Derecho de la Universidad Latina de América, también saludar a mis alumnos, a mis alumnas, a mis docentes que se suman a esta actividad, que yo espero y estoy seguro, efectivamente, la capacidad, trascendencia y el conocimiento que tiene el doctor Raimundo, que va a ser satisfactorio para todos nosotros y nosotras. Muchas gracias y muy buena noche, y aquí estoy pendiente. Pues muchísimas gracias, maestro Alfredo, un placer que nos acompañe. Y bueno, si ustedes nos permiten ahora, voy a permitirme presentar a nuestro invitado especial, el doctor Raimundo Morado Estrada. Muchas gracias por acompañarnos. Debo decirles que él es ganador del Premio Nacional de Poesía a los 16 años, a una edad muy temprana, ya interesado justamente en la cultura. Estudió la licenciatura en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y las maestrías en Computación y Filosofía por la Universidad de Indiana en Bloomington. Es doctor en Filosofía por esta misma universidad. Ha recibido la distinción, el Premio Universidad Nacional, que debo decir la máxima distinción que otorga la UNAM a sus académicos en el año 1998, y el Premio Nacional de Lógica en el año 2017. Es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de más de 60 ensayos sobre lógica, filosofía de la lógica, filosofía de la ciencia. Ha sido profesor, visitante, ha impartido cursos en diversas universidades como Montclair, Granada en España, Victoria en Nueva Zelanda, en Indiana en Estados Unidos, en México en la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Juárez del Estado de Durango, el Instituto Federal Electoral, la Universidad Andrés Bello en Venezuela, las universidades de Salamanca, Sevilla, Granada, Santiago de Compostela, la Universidad Nacional de Educación a Distancia Complutense y Autónoma de Madrid en España, también las universidades de Campinas y Santa Catarina en Brasil, la Universidad de Teherán en Irán y las universidades de Wellington y Auckland en Nueva Zelanda y también en Kazajistán. Pues bueno, para nosotros es un placer que nos acompañe. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor Raimundo Morado Estrada. Bienvenido y pues dejamos en usted la voz. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Se escucha bien? ¿Se alcanza a oír? Sí, sí se escucha, doctor. Muy bien. La primera pregunta es, ¿alguno de ustedes ya ha escuchado alguna de mis conferencias sobre argumentación, de casualidad? No, desgraciadamente.
Voy a suponer entonces que estamos partiendo de cero, no voy a presuponer nada, pero si lo encuentran demasiado aburrido, con mucho gusto nos metemos en Honduras, en cosas más difíciles. Si voy demasiado rápido, deténganme. A veces uno pierde la noción del auditorio y empieza a dar por sobreentendidas muchas cosas. Voy a tratar de no presuponer prácticamente nada, pero díganme si hay algo que podría clarificarse, dar algún ejemplo, intentar una caracterización más precisa. Si todo funciona bien, voy a compartirles ahora una presentación. Díganme si aparece en su pantalla bien. ¿La pueden mirar? Sí, sí se ve, doctor. Ok. De lo que vamos a hablar hoy es de diferentes maneras de entender, de modelar la argumentación, especialmente la argumentación en derecho. Todos ustedes, supongo, conocen esta famosa pintura, la primera de los discursos con los que Cicerón prácticamente destruyó políticamente a Catilina, un tipo que quería matarlo. Pues no es trivial el uso de la argumentación, es cuestión de vida o muerte en algunas ocasiones. Y de hecho, si ustedes recuerdan, la primera Catilinaria es 20% cosas de derecho y 80% cosas de política, que es como ocurre normalmente en muchos casos. Por ejemplo, todos esos juicios que están siendo ahorita llevados a cabo en Estados Unidos sobre las elecciones, no sé si han seguido las noticias, la última cuenta creo que eran como 31 diferentes juicios. De nuevo, tiene que ver con la ley el 20% y el 80% es política. Entonces, es muy común que cuando hablamos de argumentación en derecho, a veces sea una argumentación forense, en el sentido clásico, en el sentido de tratar de atacar y defenderse. Quo tandem abutere, Catilina, paciencia nostra. ¿Hasta cuándo vas a estar abusando de nuestra paciencia, Catilina? Es una hermosa demostración de retórica, un ataque demoledor. Si pueden revisar, refrescar esos cuatro discursos, notarán que cada uno tiene su propio sentido, su propia ubicación. Como ustedes recordarán, esta pintura, que es una pintura del siglo XIX, no es completamente fiel a los hechos. Como ustedes recuerdan, el discurso de Cicerón no fue en el Senado. Perdón, ¿alguien más estaba presentando? ¿Pueden verlo? Sí, parece que sí. Vamos a pedirle a Tania, si es tan amable de no presentar. A lo mejor tiene algo mejor que yo. Debe haber sido un error involuntario, seguramente. Si gusta, en cuanto termine yo, puede hacer ella la suya. Les decía, quienes conocen esa sala, es una sala muy bonita, está en el Palazzo Madama, no sé si lo recuerdan, está en el centro de Roma, es la sala que se llama la Sala Macari, porque el pintor Macari hizo esa
presentación, notarán que es un poquito una idealización. Les decía que en primer lugar no ocurrió en el Senado. Fue una sesión de emergencia y en casos especiales de mucho peligro se permitía que fuera en el templo de Zeus. Entonces fue en el templo de Júpiter, Stator, no fue en la Curia Cornelia. Además, no se alcanza a ver en esta fotografía, pero ustedes conocen esta famosa pintura, aparece un Cicerón bastante viejo, tenía nada más 43 años, pues para mí es un jovencito. Y el que aparece como joven es Catilina. ¿Sí lo ven? Ahí está solito, ya abandonado por todos los demás, dado el poder oratorio de Cicerón. Pero en realidad Catilina tenía más edad que Cicerón. Entonces, ¿qué es lo que Macari nos está presentando aquí, en este famoso cuadro, que es casi como el lugar común para la oratoria forense? Pues lo que nos está presentando es una idealización. Nos está presentando un modelo, un cómo sí, cómo pudieron ser las cosas. Y cuando uno estudia derecho, igual que cuando estudia física, o cuando estudia química, o cuando estudia filosofía, normalmente maneja idealizaciones. ¿Por qué? Pues porque uno tiene que simplificar, para no perderse en los detalles. Es muy importante ver las cosas básicas de estructura. Y de hecho, si ustedes estudian medicina, van a ver unos bonitos dibujos tipo Vesalio, de esas cosas en los libros de medicina, que no se parecen a la realidad. Uno puede ver muy bonito dónde están las venas, las aortas, dónde están las arterias, dónde está cada detalle del aparato circulatorio humano. Abran a un ser humano. Bueno, abran a un cadáver mejor. No es bueno que abran a un ser humano vivo. Es un desbarajuste, es un relajo. Lo que van a encontrarse es que no pueden ver bien las cosas porque hay demasiada sangre. Hay que estar constantemente limpiando. Y lo que hacemos en medicina, igual que en el derecho, es idealizar, es fijarnos en los rasgos principales que queremos comunicar. Entonces, hacemos modelos. Igual que cuando queremos saber cómo va a funcionar un avión, no ponemos a un montón de pasajeros a que prueben a ver si se cae. Lo que hacemos es un pequeño modelo que no es de los materiales, puede ser de plástico, que no es del tamaño correcto, es una cosa pequeñita, que no está en el mundo real, está en un laboratorio con un túnel de viento, pero lo que ese modelo nos muestra nos revela mucho sobre el verdadero mundo, lo que realmente existe. Entonces, un modelo es, por un lado, una mentira, pero por otro lado, una herramienta. Es una ficción útil. Olvidamos ciertos detalles, pero no es porque digamos que no existen, sino para concentrarnos más en los que existen. Entonces, cada modelo se enfoca en ciertos detalles. Y de eso se trata esta plática. Cuando en el derecho modelamos la argumentación, lo que estamos haciendo es concentrarnos en ciertos aspectos, en ciertos enfoques. Y eso es bueno, mientras no olvidemos que son solamente aspectos. No es el cuerpo completo, no es todo el fenómeno, es una especie de simplificación útil que debemos tener siempre presente como simplificación. Hay muchos modelos de la argumentación en derecho. Por ejemplo, el modelo lógico,
Los que hayan estudiado las cosas de Atienza, por ejemplo, lo recuerdan. El ejemplo de Tulmin, que desde hace más de medio siglo es muy socorrido, es muy bueno para modelar ciertas formas de la argumentación en derecho, el pragma dialéctico, etc. Hay muchos modelos. Por ejemplo, la doctora Corina Lloris ha trabajado en diferentes tipos de modelos y cómo cada uno de ellos puede servirnos para ver diferentes aspectos del fenómeno. Esos son más o menos conocidos. Yo les voy a hablar sobre algo que es menos conocido. Algunas de esas cosas, si me piden bibliografía, no se las puedo dar porque algunas de estas cosas apenas las estamos escribiendo. Algunos artículos los he publicado yo hace unos años, pero espero que este tipo de modelos les ayuden para entender mejor la dinámica que puede tener un argumento en derecho. Y aquí especialmente vamos a hablar de los modelos funcionales argumentativos. Es una frase que yo inventé, no la van a encontrar en Google. La idea es simplemente qué función cumple un argumento en derecho. Y la respuesta obvia debiera ser, pues depende de cuál argumento, en cuál situación, puede cumplir diferentes funciones. ¿Se ve bien la presentación todavía? Así es, sí, siga maestro, doctor. ¿Se ve la foto de Van Emeren? Sí, de France. Muy bien, perfecto, gracias. Algunos de ustedes han tenido la suerte de haber estado presentes cuando Van Emeren ha visitado México. Es un famoso académico holandés, profesor de la Universidad de Ámsterdam en el departamento de comunicación, teoría de la argumentación y retórica. Y desde los 80s, especialmente con el ya fallecido Robert Grothendorst, hizo toda una teoría muy valiosa y muy útil sobre la argumentación. En especial, qué es lo que ayuda a la argumentación y qué es lo que la daña. Pues vale la pena leerlo, vale la pena aprender de él. Es uno de los teóricos más importantes vivos de la argumentación hoy día. Pero está enfocado a un aspecto de la argumentación. ¿Cuál es su modelo? Su modelo es que queremos, mediante la argumentación, cambiarle la opinión a alguien. Convencer a una persona que no comparte nuestras ideas, que incluso comparte ideas opuestas, contrarias, incompatibles, y por ello es por lo que tiene sentido argumentar. Escribió, esta es mi traducción, es una perogrullada que la argumentación siempre surge en respuesta a o en anticipación de una diferencia de opinión. Entonces, noten que su enfoque, lo que detecta como función argumentativa, es cambiarle la mente a alguien, cambiarle el parecer. Y muchas veces en derecho así es, efectivamente. Cuando la Suprema Corte en Estados Unidos, en el 2000, decide detener la verificación de votos en Florida y darle básicamente la presidencia a Bush en lugar de Gore. ¿Perdón? Se paró un momento su voz. ¿Qué fue el último que dije? Que soy yo. Lo de Bush. Ok.
en el 2000, quienes hayan leído el dictamen de la Suprema Corte en Estados Unidos, recordarán que son pésimos argumentos. Son malísimos argumentos para defender lo que básicamente fue una acción política para darle la presidencia a un candidato sobre el otro. Se trataba simplemente de justificar lo que estaban haciendo, pero estaban teniendo que justificarlo frente a personas que estaban en desacuerdo con ellos, violentamente en desacuerdo. Entonces, cuando tengo a alguien que no comparte mi opinión, y yo estoy argumentando con ellos, una de las cosas que puedo hacer es tratar de que cambien de opinión, tratar de que vean las cosas como las veo yo, tratar de convencerlos. Para Van Hemeren, eso es lo paradigmático de la argumentación, el modelo de cambio de opinión. Y lo que nos propone es, vamos a concentrarnos en la manera como podemos llegar a un acuerdo. Este es un modelo de convergencia. Vamos a, de alguna manera, lograr compartir nuestras ideas y ponernos de acuerdo, aceptar las ideas de otra persona o tal vez incluso llegar a un tercer punto de vista en el cual coincidamos. Dice, de nuevo es mi traducción, un argumento no consiste en un individuo solo sacando una conclusión en privado. ¿Okay? Entonces, tiene una idea que es muy dialógica de la argumentación. Este es un modelo para intercambios comunicativos. Ustedes pueden decir, bueno, pero a veces yo hago una argumentación simplemente como un ejercicio o para clarificar algo, no necesariamente estoy dándole el argumento a alguien. Van Hemeren no entiende eso. Para él no tiene sentido eso. Argumento es argumento con alguien. Es parte de un procedimiento discursivo por medio del cual dos o más individuos que tienen una diferencia de opinión, ¿se acuerdan?, tratan de llegar a un acuerdo. Entonces, para él, de entrada, argumentar a solas es una contradictio in adjecto, es una contradicción en los términos. No es posible argumentar si no es frente a alguien. Tal vez uno mismo que se desdobla. Tal vez un auditorio posible. Estoy haciendo un argumento por si alguien me dijera esto o aquello. Tal vez es un auditorio imaginario, pero no puede ser en soledad. Entonces, este es un modelo muy bueno si van a usar argumentación para tratar de convencer o por lo menos llegar a un acuerdo entre varias personas con opiniones divergentes. No es tan buen modelo para búsqueda privada de la verdad. Para cualquier otra función argumentativa que no sea dialógica, este modelo no les va a alcanzar. Van a necesitar otros modelos. Noten que esto es un modelo muy tradicional, una manera de enfocar para qué sirve la argumentación, pues de siglos. Es el modelo de lucha, agonía en griego, de pelea, es polémico, es polemos, es una batalla. Entonces, es muy tradicional que haya argumentación. No sé si alcanzan a ver en los guantes, el de la izquierda es el GOP, Grand Old Party de los republicanos, y en la derecha están los demócratas, representados por sus mascotas. Y están golpeados, lastimados, pero todavía peleando. Y ustedes saben, desde Newt Gingrich, hace ya 3 décadas,
la política norteamericana ha sido así, es una política de agonía, de polémica, el que está del otro lado del pasillo es mi enemigo. Y en México tenemos una larga tradición también de ver a la política como lucha, como pelea. No se vale ningún compromiso, ningún llegar a un acuerdo. Wallenberg decía, para los mexicanos, negociar es transar. No son capaces de entender que a veces el diálogo no es para que gane uno y pierda el otro, sino para llegar a algo que les pueda servir a ambos, que pueda ser benéfico mutuamente. Entonces hay una política que es el modelo de Van Emeren de tratar de llegar a un acuerdo, y hay una política que es tratar de destruir al otro. Hay un modelo bélico. Presupone, dice Van Emeren en el 96, dos papeles de participantes diferenciables. El de un protagonista, el que protagoniza un punto de vista, ¿y quién más? ¿Con quién habla? No con los colaboradores, es con el antagonista, el enemigo, real o imaginario. Entonces, si ustedes tienen esa situación en derecho, y a veces ocurre, desgraciadamente, a veces estamos argumentando contra enemigos. En ese caso, necesitan un modelo de ese tipo para acentuar esos aspectos. Tiene que ser un modelo bélico. Y aquí quiero utilizar unas ideas de Fernando Leal Carretero, un importantísimo teórico de la argumentación. Él trabaja en la Universidad de Guadalajara, donde hace una bella y sutil distinción entre diferentes cosas a las que les llamamos argumentar. En inglés es un desastre, porque to argue puede significar muchas cosas distintas. Por ejemplo, a veces significa un intercambio comunicativo de dar y pedir razones. ¿Sí? Eso lo vamos a ver repetidamente en esta plática. La idea de que están argumentando cuando dan o piden razones. Ese es el intercambio comunicativo. Si no hay la presencia de razones, lo único que tienen es panfletos, eslogans, tomas de posición, dogmas, que podrán estar bien, pero no están argumentados. Para argumentarlos necesitan ustedes dar alguna razón para que les creamos. Y en especial, entre otras muchas, él distingue dos nociones de argumentar. El debate, en el que se trata de resolver una diferencia de opiniones, dice él, más o menos lo que en español llamaríamos discusión o disputa, y el debate en el que se trata de atacar las ideas o la persona del interlocutor. Y los mexicanos le llamaríamos un pleito. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en Nueva Zelanda, cuando alguien dice, I had an argument, puede querer decir simplemente me peleé con alguien. Y eso es haber tenido un argument. Pero en español, Fernando insiste, distinguimos entre tener un debate y tener un pleito. En inglés no, y eso hace que mucha de la teoría que se hace sobre argumentación en inglés, en el mundo, está viciada de entrada, porque usan la misma palabra para cosas muy diferentes. Y ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando alguien dice argument, ¿a qué se refiere? Porque en español, argumento y pleito no son lo mismo, pero en inglés ambos son argument. Entonces, mucho cuidado cuando estén leyendo teoría de la argumentación, porque a veces la teoría de los pleitos y a veces la teoría de los razonamientos. Y tienen ustedes que tener cuidado porque en inglés no tienen cuidado. Es un lenguaje con muchos defectos. Igual que el español, todos los idiomas tienen defectos.
pero en este caso es un defecto crítico que puede hacer que no se entienda la teoría y el modelo que les presenta. ¿Qué otro modelo podemos tener? Si nuestra idea de argumentar no es atacar y defender, como una lucha, como una guerra. ¿La dialéctica? Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de los muchos sentidos que tiene la palabra dialéctica? Porque la palabra dialéctica puede significar 12 cosas diferentes. ¿Diálogo? Puede ser un diálogo, por ejemplo. Entonces, vamos a tener que hacer distinciones, porque si no distinguimos, nos confundimos. La primera distinción va a ser la argumentación ahora como fundamentación. A veces, efectivamente, la argumentación en derecho es como una guerra. Y uno toma el discurso para golpear al otro. Es triste, pero es verdad. Pues a veces ese es el modelo que más explica lo que está ocurriendo. Es una guerra, es un debate, es una controversia. Pero no siempre. Si ustedes creen que ser un buen argumentador es ser un buen luchador, es un buen contrincante, un buen pugilista verbal, se están perdiendo de otras funciones posibles del argumento. Se están quedando con una sola de ellas. Es como si ustedes aprenden a usar un cuchillo en artes marciales. Y bueno, sí, un cuchillo es importante para matar a otra gente. Pero también podrían usarlo para cocinar, para alimentar, para nutrir, no para asesinar. No sé si han visto las armas en las artes marciales, los chacos y las cosas. La mayoría de esos instrumentos son instrumentos de trabajo, porque en algunos lugares, en China, en Japón, se les prohibía a la gente común tener armas. Entonces usaban los instrumentos de trabajo para poder matar a otros. Y por eso hay armas muy raras en las artes marciales. Pero si yo utilizaba un instrumento para golpear el trigo y separar el trigo de la paja, ese mismo instrumento lo puedo utilizar en un arte marcial para lastimar a otra persona. Entonces, efectivamente, la argumentación se puede utilizar como un arma para atacar y dañar a otros. Y a veces ese es el modelo correcto porque eso es lo que se está haciendo. Lo que tenemos es un pleito, lo que tenemos es una disputa, lo que tenemos es un debate, lo que tenemos es una controversia, lo que tenemos es una guerra, un juego en el que uno pierde y otro gana, y no pueden ganar los dos. En esos casos, ese modelo es el correcto. No tiene sentido ver a un asaltante que empuña un cuchillo y decir, yo tengo un modelo culinario de los cuchillos, por lo tanto supongo, mi explicación, la función que tiene ese cuchillo es que vas a cocinar algo. Eso es no entender lo que está ocurriendo. El tipo nos está asaltando. El tipo no está viniendo a cocinarnos algo. Nos está viniendo a amenazar. Entonces, necesitamos distinguir con claridad cuándo efectivamente la argumentación se está utilizando como un arma de ataque y cuándo se está utilizando para otros fines. A veces es simplemente, sin ningún sentido bélico, sin oponente, adversario, sin siquiera otra persona, sin controversia, una defensa. Ustedes pueden defender algo en derecho sin que haya nadie que lo esté atacando. Y es legítimo. Pero entonces esos modelos, que son muy buenos para otras situaciones, ya no tienen sentido. Porque a veces los cuchillos hasta se usan para cocinar. Y si en ese momento utilizan el modelo de artes marciales para entender el cuchillo, van a malinterpretar lo que la persona está haciendo.
y van a tomar como un ataque lo que realmente es algo nutricio, algo de cooperación. Pues vamos a ver otros sentidos, otras modelaciones, otros enfoques de la argumentación en las cuales no necesitamos utilizar la argumentación como un arma. Y empezaré con un importante teórico de la argumentación, algunos de ustedes lo conocen, Hubert Marot. Ha venido también a México, nos ha hablado sobre sus teorías, ha publicado varios libros. Presenta un modelo de la argumentación que es bastante neutro. Argumentar es presentar a alguien algo como una razón para otra cosa. Noten que aquí hay mucho comprimido. Es presentar. Si no se presenta, no hay argumentación. En otras palabras, tiene que haber un lenguaje, tiene que haber una manera de presentarlo, de expresarlo. Entonces, una mera intuición, si algo se les ocurre de pronto, eso no es una argumentación todavía. Tiene que estar plasmado en alguna presentación. A alguien, pueden ser ustedes mismos, puede ser un auditorio imaginario, pero tiene que ser hacia alguien. Por eso es importante el lenguaje. El lenguaje es un puente, aunque sea un puente para con ustedes mismos, para con su propia mente. Como una razón, como un apoyo, como una evidencia de algo. Si presentan algo, pero no como evidencia, no están razonando. Ustedes pueden decir, hoy es martes, hoy hace frío. No hay argumento. A menos que la razón de que haga frío es que hoy es martes, o la razón de que hoy es martes es que haga frío. Alguno de ellos tiene que ser razón para el otro. Si nada más son afirmaciones sueltas, como esos refranes que aparecen o memes y son simplemente bonitas frases, eso no es argumentar. Tiene que haber, aunque sea implícita, una cosa que está siendo apoyada. Tiene que haber, aunque sea implícita, una cosa que está apoyando. Por eso, la unidad mínima autónoma de argumentación, el modelo mínimo que debe aparecer, no importa qué modelo usamos. Está compuesta de premisas, ese algo que es una razón. Le llamamos premisa a lo que es la razón para creer algo. Y una conclusión, que es la otra cosa que está siendo apoyada. Aquello para lo cual esa razón es una evidencia. Pues esa es la unidad mínima. Si hacen un argumento y no se ve dónde está alguna premisa o dónde está alguna conclusión, entonces no se ve cuál es el argumento. Olvidé mencionarles, si alguien tiene alguna pregunta de aclaración, por favor, interrúmpanme. Si algo no se entendió, con gusto trato de explicarlo mejor, a ver si puedo. Si son, gracias, profe. Son comentarios, críticas, adiciones, de su ronco pecho, alguna cosa que ustedes opinen, esperemos hasta que termine la exposición. Les pediría, por favor, pero no se queden con preguntas de aclaración. Si hay algo que no se entendió. Porque si ustedes quieren que yo explique mejor qué es lo que quisiste decir con, entonces de una vez háganlas, no se esperen, porque a lo mejor no se va a entender lo que viene después. Pero las preguntas, comentarios, discusión al final. ¿Sí? En esta parte de modelo de premisas, Hubert Marot tiene algo que ver con el modelo que maneja Sócrates, donde existen dos premisas y una conclusión. Esteban,
estás pensando en los silogismos, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, a veces hasta hablamos del silogismo en derecho, una especie de silogismo jurídico. En general, no va a ser eso. Porque uno puede argumentar a partir de una sola premisa, o de 3, o de 40. Ese modelo es muy bonito, lo desarrolló un tipo llamado Aristóteles hace 24 siglos, pero es muy limitado. Solamente sirve para ciertos tipos de discursos, no es lo bastante poderoso. Desde hace siglo y medio ya tenemos lógicas más generales que abarcan lo que Aristóteles hizo y más. Toda la teoría aristotélica, los silogismos, se le conoce como el fragmento monádico de la lógica cuantificacional clásica. Muchas palabrotas, pero lo único que significa es entender cómo funcionan las relaciones, de cuántas personas estás hablando y de qué propiedades tienen, etc. Entonces, eso que hizo Aristóteles, muy valioso, está incorporado en las teorías modernas de la inferencia, la argumentación, la lógica. Entonces, si pueden, lean los silogismos como una especie de anécdota histórica. Es como leer alquimia. Es interesante. Y algunas de esas cosas desembocaron en la química. Pero hoy día no lean libros de química de hace 3 siglos. No lean libros de genética de hace 30 años. No lean libros de informática de hace varias décadas. O leanlos por interés histórico. Pero si quieren, si van al ver a su oncóloga y en la sala de espera las revistas de oncología son de hace 10 años, piénsalo bien, a lo mejor les conviene buscar otra oncóloga. Si van a que les compongan su computadora y las revistas de computación son de hace 10 años, a lo mejor les conviene ir con alguien que está más actualizado. Igual con la argumentación, igual con la lógica. Todo eso de silogismos está muy bien y muy bonito, pero ya llovió. Entonces, si quieren aprender en serio, pues del siglo XIX para acá, por lo menos. Y eso se llama lógica clásica. Los silogismos son la lógica tradicional, que tiene algunos errores, pero en general está bien, pero muy limitada. Y hoy tenemos manejos mucho más ricos y mucho más comprensivos del discurso, de la inferencia y de la argumentación. Espero que eso haya aclarado un poquito, Esteban. No estamos pensando en 2 premisas y una conclusión. Esa es una camisa de fuerzas innecesaria. Estamos pensando en algo más variado, más diverso. De hecho, busquen los libros de Hubert Marot. Él empezó con estudios de lógica y él menciona diferentes maneras de analizar la argumentación, incluso con lógica. Este es un modelo de fundamentación. Vamos a tomar ciertas premisas como fundamento para cierta conclusión. Pero aquí lo importante es que algunas de ellas funcionen como razón. Si no, entonces no es un argumento. Entonces es importantísimo que nuestro modelo sea de una comunicación de razones. Aquí está una especialista en argumentación de la Universidad de Granada, Lilian Bermejo.
que escribe, esta es de nuevo mi traducción: he propuesto una idea de la argumentación como comunicación, es la idea de, estamos usando un lenguaje, estamos comunicando un argumento, dirigida a mostrar que es correcta una opinión meta, le llama target claim, una afirmación, una tesis que estamos sosteniendo hacia donde apuntamos, hacia donde vamos. Esto es una idea de la argumentación como comunicación dirigida a justificar. Cuando argumentamos, no tratamos meramente de comunicar nuestras creencias o de persuadir de ellas a otros. Ojo, comunicar mis creencias, yo no necesito defenderlas para comunicarlas. Basta con que dogmáticamente les diga: yo creo que el mejor poema de la historia de la humanidad es la Divina Comedia. Los 100 cantos de Dante Alighieri, esa comedia que llamamos divina, es el mejor poema jamás escrito. ¿Les di una argumentación? Les di una opinión. Les di una afirmación. Les di una posición, que por supuesto es verdad, porque es la mía. Pero el que sea verdad no la hace argumentativa, no la hace justificada. Me faltó justificar esa opinión. Yo no les he dicho de dónde saqué que es el mejor poema de todos los tiempos. Entonces, no se trata meramente de comunicar creencias, ni siquiera de persuadir, porque yo los puedo persuadir si ustedes se dejan llevar por el tono de mi voz. Si yo les digo las cosas con una voz muy fuerte, muy segura, y se los repito 40 veces, capaz que los persuado. Hay maneras de persuadir sin argumentar. De hecho, quienes hayan leído esa terrible novela de 1984, al final persuaden a un tipo mediante la tortura. Pero no torturemos a nadie, a lo mejor con una pastilla, con algo químico, le pueden cambiar las creencias a la gente, los pueden volver paranoicos, o con cirugía cerebral. Ustedes le hacen algo en, qué sé yo, en el lóbulo frontal y le cambian las ideas a la gente. Es posible. Un tumor hace que la gente cambie de ideas. Entonces, hay muchas maneras de hacerle cambiar de ideas a las personas sin necesidad de argumentación. ¿Para qué argumentar entonces? Si a veces basta con que gritemos mucho para que nos crean. Bueno, dice Lidia, no se trata meramente de persuadir, sino que también tratamos de mostrar que es correcto tener esas ideas. Y eso es algo que no estoy haciendo cuando simplemente dogmáticamente les comunico algo. Mostrar que son correctas no se puede si no se dan razones. Esa es la parte bonita, exigente, comprometedora, difícil de la argumentación. Y continúa ella diciendo, es precisamente apelar a razones lo que confiere a la argumentación un tipo de legitimidad y fuerza que la hace diferente de otros mecanismos de persuasión, como las sugerencias, consejos, amenazas o meras aseveraciones. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? Si lo que quieren es simplemente convencer, hay muchas marrullerías, hay muchos trucos, hay muchas falacias de las que pueden echar mano. Hay muchas maneras de convencer sin tener que pasar por el trabajo de realmente buscar y presentar evidencia. De hecho, puedes ganar un juicio sin siquiera pelear, algo así. Sí, uno puede decir lo que quiera, porque Dios le dio boca. Todos tenemos nuestras opiniones y hay alguna gente que cree que hay que respetar las opiniones de todo el mundo. Yo no lo creo.
Yo creo que hay que respetar a todo el mundo. Hay que respetar a la gente, no a sus ideas. Algunas de las ideas que tienen son dañinas, son absurdas, son crueles. Hay gente que tiene ideas pésimas. Una mala idea debe ser destruida, pero a la gente, a la persona, a quien sostiene la idea, a esa hay que tratarla con mucho respeto. Hay que cuidarla, no hay que lastimarla innecesariamente, hay que protegerla. Se trata de ayudar a la gente, no respetar sus ideas, respetarlos a ellos. ¿Para qué más puede servir la argumentación si no es para ganar un pleito, ganar una contienda verbal? Bueno, para empezar, a veces en derecho argumentamos para sistematizar. Y es una de las razones por las que en muchos sistemas jurídicos no se vale que una juez simplemente dé la sentencia. Tiene que justificarla, tiene que apoyarla, tiene que decir de dónde la sacó, en qué se basa. Y esto a veces es hecho para poder explicar las relaciones que tienen diferentes principios jurídicos. ¿De dónde lo saqué? ¿Cuál es el principio en el que me estoy basando? Y uno puede entonces ver a qué me compromete. Por ejemplo, ¿debo seguir a la Constitución o debo seguir a una Corte Internacional de Derechos Humanos? Puedo llegar a la misma decisión, pero es importante ver de dónde la saqué. Porque eso me da una idea de la estructura del sistema jurídico en el que estoy. No todos los principios son iguales. No todos son igual de básicos, de fundamentales. Algunos están por encima de otros. Entonces, ver esas relaciones puede ser muy importante, como un matemático que está viendo varios axiomas y está viendo qué sale de ellos, qué producen. Y a veces uno acepta ciertas ideas sobre el derecho, no por ellas mismas, porque está un poco confusa la cosa, sino por los efectos que tendría, por los resultados que daría. O como dicen algunos, por sus frutos los conoceréis. Puede ser que los teoremas en matemáticas también den apoyo a los axiomas de los que salen. Y los axiomas se acepten, como dice Concepción Martínez Vidal, por la comunidad matemática en virtud de que nos interesan esos teoremas, queremos tener esos teoremas que podemos probar a partir de ellos. Entonces, alguna gente dice, no estoy muy seguro sobre este principio jurídico, fíjate a qué lleva, fíjate a dónde nos conduce, qué consecuencias va a tener. Ah, ahora que me señalas las consecuencias que va a tener, entonces ya no lo apoyo, ya no lo quiero, porque estoy viendo a dónde me llevaría. O, no, ya que estoy viendo para qué puede servir eso en la vida social mexicana, creo que necesitamos ese principio, porque tendría muy buenas consecuencias. A veces el propósito de argumentar es simplemente sistematizar una teoría que puede ser jurídica y explicitar posibles relaciones estructurales entre diferentes principios, entre diferentes términos. Y a veces uno entiende mejor qué significa una palabra, qué estaba pensando el legislador, cuál es la intención de cierto texto jurídico, cuando uno desempaca las consecuencias que tiene. Y la argumentación a veces tiene simplemente esa función, hacer claro que de ciertos principios, de ciertos postulados, de ciertos supuestos, podemos argumentar en favor o en contra de ciertas tesis. Y eso es una ayuda muy importante. No es nada despreciable el que la argumentación nos permite entender estas relaciones intrateóricas.
ok, la mayoría de ustedes no van a ser filósofos del derecho, no van a estar especializados en teoría jurídica. ¿Para qué les sirve la argumentación entonces? A veces tiene un sentido que los antiguos llamaban epidíctico. Lo que se señala encima, literalmente. El orador epidíctico, decía Perelman, el de la nueva retórica que hoy vivimos, presentaba un discurso al que nadie se oponía. Por ejemplo, en una fiesta, alguien va a hacer el brindis, o en un matrimonio, alguien va a celebrar a los contrayentes, o en un sepelio, alguien va a hacer el panegírico, el elogio de la persona que murió. Puede ser que nadie se oponga a eso. No haya por alguien que diga, no, yo creo que ese es un mal argumento. El tipo no era buena persona, el novio y la novia realmente van derecho al fracaso, esta fiesta es un desastre. Consideraríamos que es de mala educación y en general no ocurre porque la gente está de acuerdo a veces en este tipo de discursos. Ya de antemano está de acuerdo, no hay diferencia de opinión, no hay lo que Van Everen exigía para dar sentido a la argumentación. Aquí no es que el tema sea dudoso, todos estamos de acuerdo. Es como cuando vamos a misa y el cura, el rabí, el imán, el pastor nos lee de algún texto sagrado y nos dice lo que todos ya estamos de acuerdo. Debemos hacer esto, debemos evitar aquello, debemos ser así o asá, y todo el mundo ya está de acuerdo y cada domingo vuelve a estar de acuerdo. Y no es que llegue a la misa a ser convencido, o a la sinagoga o a la mezquita, a que le cambien de opinión. No, va ahí precisamente porque comparten su opinión. Son correligionarios. Es gente que está de acuerdo, como los que van a los mítines de Trump. No van a ser convencidos de algo diferente, van a ir porque están convencidos. Entonces, ¿para qué van? ¿Para qué predicarle al coro? No hay ninguna consecuencia práctica en el sentido de que nadie va a cambiar de manera de pensar. Ya están de acuerdo. Bueno, piensen de qué sirve que una profesora le defienda, argumente ante los alumnos los valores educativos y les diga, ustedes deben tratar de ser buenas personas, ayudar a su familia, tratar de no hacer daño innecesario a los demás, etc. Habrá alguien que levante la mano y diga, no, yo creo que hay que tratar de destruir la patria. Yo creo que hay que lastimar a todos los de la familia. Yo creo que hay que ser malas personas. En general, en esas clases de civismo, o cuando alguna profesora los arenga a que traten de hacer algo en la vida, ya lo saben ustedes, ya están de acuerdo. Es como cuando alguien les repite las razones por las que deben comer mejor, hacer ejercicio, dormir bien, lavarse los dientes. Ya lo saben. No es algo así que estemos discutiendo como si vamos a tomar las vacunas que vienen o si hay que votar por este partido político. No. En el modelo educativo muchas veces estamos defendiendo los valores que son el objeto de la educación, es para lo que estamos ahí. En ese momento, el orador se hace educador. Se argumenta sin controversia. No se trata de defender o de atacar algo, se trata de reafirmar.
se trata de compartir, se trata de compartir ciertas ideas, ciertos valores. Y entonces vamos a esas reuniones de Alcohólicos Anónimos, no para que nos convenzan, realmente nadie es convencido de dejar de ser alcohólico, sino porque necesitamos el apoyo de gente que entienda, que tenga empatía, que comparta, que esté en nuestro lado. Y por eso vamos a buscar a otros alcohólicos. Y lo que nos cuentan es algo que ya sabemos, pero necesitamos oírlo nuevamente. Porque el hecho de que ustedes sepan algo no significa que no necesiten argumentarlo. No significa que no necesiten reafirmar, reforzar e incluso revisar esas creencias que ya tienen todos. Entonces, la argumentación puede ser más rica y puede incluso tener un fin doble. Y Luis Vega Riñón, que está muy interesado sobre todo en la argumentación social, a la hora que se argumenta ante la comunidad, en la comunidad, para la comunidad, dice: una argumentación viene a ser una interacción discursiva intencional, no es por accidente, no es que estaba hablando y de pronto me salió un argumento, no, es algo propositivo, es como cuando ustedes hacen una amenaza. Lo amenacé sin querer. No, entonces no lo amenazaste. La amenaza es intencional, como los insultos. Si fue sin querer, entonces realmente sonó como insulto, pero no hubo el acto de insultar. Dijeron un insulto sin insultar, porque por un accidente. Bueno, el argumentar es un acto intencional, es un hacer. Necesitan una agencia, tienen que ser agentes, estar haciendo algo, y envuelve al menos dos pretensiones. Hay dos intenciones paradigmáticas. Una es justificar, y eso es Magó, eso es Bermejo, eso es esta idea básica de la argumentación como una justificación mediante razones. Justificar algo que se asume, se sostiene o se alega. Pero a la vez, dice Luis, hay una segunda pretensión: inducir al interlocutor a que haga, a que considere, a que crea algo. Y esto es la parte de motivar al otro, de darle razones para que haga algo o crea algo. Y cuando ustedes están argumentando, por ejemplo, frente a una instancia, ustedes quieren que esa juez crea ciertas cosas, o que esa juez haga ciertas cosas, o ese jurado, o esos colegas, o la familia, o lo que sea. Esto es un modelo general en el que estamos argumentando, por un lado, de una forma justificativa, que es la manera mínima, como vimos con Magó, pero también esa parte dialógica, esa parte interactiva que habíamos visto con Van Enderle. Entonces, queremos tener ambas cosas. Queremos tener modelos que tengan la suficiente riqueza como para que nosotros podamos utilizarlos en la vida diaria, en nuestra actividad profesional. ¿Qué modelo de la argumentación usar entonces? Bueno, depende. Decía mi abuela que como sea el sapo es la pedrada. Si están analizando argumentación matemática, pues no tiene caso el modelo bélico, porque ahí los matemáticos parten de ciertos axiomas, principios, postulados que tienen que ser aceptados, aunque sea por mor del argumento, y en base a eso van desarrollando su teoría. Entonces no se están peleando. Leer los elementos de Euclides como una lucha, como una polémica, es no entender a Euclides. Pero si van a tratar de dar ese modelo geométrico
de justificación a partir de principios compartidos para llegar a creencias verdaderas de manera desinteresada por puro amor a la verdad, y tratan con ese modelo de comprender, explicarse los debates políticos, pues qué optimistas. Los felicito, son gente muy generosa, muy positiva, pero me temo que muchos de los debates políticos no son tan inocentes, no son tan desinteresados, como en matemáticas pueden encontrar. Entonces, tienen ustedes que ver la situación concreta con la que están enfrentando. Puede ser que las personas no sean sus enemigos, no tengan un punto de vista opuesto, simplemente no tengan punto de vista. Pueden estar tratando de persuadir a personas inicialmente indiferentes. Puede ser que incluso estén de su lado, estén de acuerdo con ustedes, y lo que están tratando de hacer es de reforzar creencias. Y no había, para empezar, ni dudas ni preguntas sobre ello. Tanto el modelo bélico, el disputante, el de controversia, el de fundamentación, el de sistematización, el epidíptico, cada uno de esos modelos tiene su lugar. Aquí, si alguna moraleja les puedo dejar, es no se encasillen en un solo tipo de modelo. No crean que la argumentación sirve para una sola cosa. Puede servir para muchas. Cada modelo puede iluminar diferentes aspectos de la argumentación, pero no creo que ninguno de ellos, excepto el básico de fundamentación, pueda aplicarse a todos los casos. Creo que va a haber diferencias específicas, y cuando ustedes se preguntan, ¿para qué argumentamos en derecho? Bueno, normalmente para esto, la mayor parte de las veces para esto, idealmente, paradigmáticamente para aquello. Pero ser muy cautos y no creer que hay una sola respuesta para una actividad tan variada, tan rica, como es la práctica del derecho. Para esta práctica ustentan la base mínima de la argumentación, que es, como está bien dicho, abogar por una tesis. Y si tienen que considerar más cosas, si tienen que enriquecer el modelo y hablar de duda, defensa, ataque, persuasión, diálogo, sistematización, encomio, etc., todo eso, irlo añadiendo poco a poco, a medida que lo vayan necesitando. No partir de que el modelo de la argumentación en derecho sea uno solo y con ese todo funcione. Resistir la tentación de creer que esos elementos, esos aspectos son esenciales. El único esencial, hasta donde yo alcanzo a ver, es que aboguen, es que traten de justificar mediante razones una creencia o una decisión. Más allá, todo lo demás depende de los casos particulares, y la prudencia está en saber cuándo utilizarlo y cuándo no. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raimundo. Creo que todos hemos podido disfrutar de su conferencia, una conferencia muy interesante donde justamente nos ha platicado pues, de diferentes modelos para argumentar. Si usted nos permite, entonces tenemos un espacio para hacer algunas preguntas o comentarios para el doctor Raimundo. ¿Prefiere usted que sean de viva voz, doctor, o que las escriban en el chat?
Creo que su audio lo apagó, doctor. Tiene su audio apagado. Gracias. No veo nada en el chat de momento, pero como se sientan más cómodos, como ustedes prefieran. Muy bien, entonces invitamos a nuestros participantes, si desean hacer alguna pregunta o comentario, puede ser de voz directa o escribirla en el chat para el doctor Raimundo Morado Estrada. Yo tengo una pregunta. Muy bien, hay una pregunta. Adelante, por favor. ¿Sí me escucho bien? Un poquito más fuerte nada más, si es tan amable. Listo, ¿me escucho bien? Sí, sí, adelante. Doctor Raimundo, para usted, ¿cuál es el mejor autor que nos pudiera recomendar a los abogados para realizar estos escritos de demanda, ¿no? Contrademanda, toda esta parte? ¿Cuál es el mejor autor para usted que nos pueda dar una argumentación mucho más compleja, completa para nosotros poder realizar nuestra profesión de manera correcta? Creo que necesitaríamos, Jesús, hacer algún curso de argumentación pronto. Invitar a algún especialista, tal vez de Venezuela o de España, para que vieran en detalle, dependiendo de qué les pueda servir a ustedes. Hay algunos libros muy bonitos, muy accesibles. Pueden googlear, por ejemplo, los de Atienza, ATIENZA, son magníficos. Y hay los clásicos, que se pueden encontrar, creo que está en la red. Por ejemplo, muchos abogados utilizan el modelo de Toulmin. Se los puse creo que en la segunda transparencia, en la segunda diapositiva, TULMIN. Toulmin es un muy bonito modelo que está pensado bastante en el tipo de ideas de cómo realmente se argumentaría en derecho. Es de hace pues ya más de 6 décadas, pero aún así es muy provechoso y ha habido versiones modernas que se han utilizado. Yo creo que dependería mucho de los intereses para ver qué tipo de argumentación. Y la razón es esta. Si estás haciendo, por ejemplo, derecho constitucional, tú puedes decir, utilizaré un sistema lógico, axiomático, donde los principios básicos van a ser como los axiomas, y yo voy a estar tratando de sacar consecuencias a partir de ellos. Puedes dar por supuesto algo. La Constitución es mi sistema de principios básicos, y de ahí empiezo a sacar consecuencias. El problema está en cuando viene la discrecionalidad jurídica, la interpretación, toda la parte de hermenéutica. Y entonces puede ser que necesites modelos de argumentación más sofisticados, donde puedas hablar, por ejemplo, de una argumentación de fines medios. ¿Qué es lo que quiero obtener? No de qué principios parto, sino a qué resultados quiero llegar. O si tú lo que estás queriendo hacer es entender cuál fue la intención del legislador y dices, bueno, dado que en el 17 o en el 57 había estas circunstancias, a veces lo que haces es un razonamiento hacia atrás. Tratas de buscar la explicación de por qué dijeron eso. ¿Por qué en esa Constitución hicieron estos cambios? Para poder entender qué es lo que querían lograr con ello, qué era lo que realmente querían comunicarnos. Entonces, lo que estás haciendo, técnicamente le llamamos, es una abducción. No estás deduciendo a partir de los principios, sino tratando de ver a qué se llegó y buscar una explicación lo más plausible posible, dado el conocimiento que tenemos,
de qué es lo que causó que se creara ese tipo de estatutos, o de leyes, o de códigos, etc. Perdón, pero depende mucho de en qué área estén, qué es lo que les interesa. En términos generales, hay cosas muy buenas sobre argumentación jurídica. Tenemos una serie de revistas muy buenas sobre eso, por ejemplo, Isonomía en México, pero no traten de aplicarlo en cualquier área del derecho, porque realmente son argumentaciones diferentes en diferentes áreas. Entonces, vean si el modelo les sirve en general o es un modelo que tiene ciertos supuestos particulares. Es como cuando la gente hace teoría sobre los juicios orales y está pensando en lo que ocurriría en Londres o lo que ocurriría en Washington. Pero esos no son los juicios que tenemos en Saltillo o en Guadalajara. Son diferentes tipos de juicios orales. La función de la juez es diferente. En México tenemos una larga tradición napoleónica, del Código Napoleónico. No tenemos la idea del precedente, por ejemplo, o la idea del juicio por pares. Entonces, tratar de aplicar un modelo que está muy bien para explicar lo que pasa en ciertas circunstancias, sin darnos cuenta, sin revisar brevemente si se aplica o no a otra situación, puede ser suicida. Perdón, es una larga respuesta a una pregunta muy sencilla, pero mi idea es, insístanle a Jesús en que nos dé un curso entero sobre argumentación que pueda ver esos detalles, porque en los detalles está Dios y está el diablo. No se queden con ideas demasiado generales. Muchas gracias, doctor. Muy interesante la respuesta. Tendremos seguramente que organizar un diplomado, no sé, en lógica y argumentación jurídica. Yo creo que es una temática muy interesante y además es una temática que tal vez permite ver esta profundidad de diferentes modelos de argumentación que en muchas ocasiones en la formación justamente de licenciados en Derecho y Ciencias Sociales o abogados no siempre da el tiempo de poderse profundizar, ¿no? Entonces, seguramente comenzando este próximo año podemos hacer esta propuesta y con mucho gusto la podemos dar a conocer a todos ustedes y desde luego considerando a nuestros muy buenos colaboradores, las instituciones con las que gentilmente tenemos el placer de colaborar. No sé si alguien más tenga alguna pregunta adicional o algún comentario para el doctor Raimundo. Profe, una pregunta, mire, yo soy estudiante de comunicación y en este siguiente cuatrimestre vamos a hablar sobre derecho, pero no sé de dónde empezar a tener nociones para poder tener conocimiento ya para cuando entremos a clases. Pues estás en el lugar adecuado, estás rodeado de expertos aquí, gente con mucha práctica, mucho conocimiento, están en el ajo y te pueden dar un consejo que sea no nada más académico, sino práctico además. ¿Qué sugieren? ¿Qué le podemos recomendar como introducción al derecho nada más? Como una primera herramienta que le pueda servir sin importar en qué dirección la profesora vaya a llevar la clase después. ¿Qué sugieren? ¿Cuál les gustó o les fue útil? Hay un excelente libro de introducción al derecho de Eduardo García Mainés, que es un clásico, y que además aprovecho para decir que también tiene un excelente libro de lógica, de lógica jurídica, ¿no? Así es, de hecho tiene 3 libros. Es el concepto del juicio y el razonamiento jurídico. Fue uno de los pioneros a nivel mundial de las lógicas deónticas o las lógicas
para analizar cuándo se está infiriendo correctamente en el derecho. Pero ojo, son de los 50. Son libros pioneros. Hoy día yo te aconsejaría algo más contemporáneo, porque desgraciadamente García Maínez no creó la escuela que merecía. Entonces, muchas de las cosas que él hizo apenas las estamos redescubriendo, porque no le pusimos la suficiente atención. Y además él andaba muy ocupado creando el ITAM y el Centro de Estudios Filosóficos, etc. Entonces, fue uno de los pensadores mexicanos más valiosos. Vale la pena, como dice Jesús, leerlo, pero yo creo que puede haber algo más estándar, más introductorio, que le pueda servir de herramienta a Esteban. ¿Qué proponen? ¿Qué les sirvió a ustedes? Al parecer, el profesor Alfredo Tapia ha puesto ya en el chat un link con 60 opciones, dice, sobre diversas direcciones. 60 libros de introducción al derecho gratis, Esteban. Ahora, no leas los 60. Gracias, profe, ya lo tengo aquí en captura. Mi recomendación, Esteban, es que no te leas los 60, porque algunos de ellos no son muy buenos. ¿En qué sentido? Un amigo mío, optometrista, él hacía lentes, y una señora llegó y dijo: los lentes que usted me hizo no sirven. ¿Por qué? ¿No ve bien con ellos? Sí, veo perfectamente, pero mi vecina se los puso y no puede ver nada. Historia real, sí ocurrió. Y entonces mi amigo tuvo que explicarle que los lentes eran para ella y diferentes personas necesitan diferentes lentes. ¿Cuál es un libro bueno para ti? Puede que no los 60. Una manera de ver si es un libro bueno para ti, no para otros, es: empieza a leerlo. Y si se te empieza a nublar la vista, si empiezas a bostezar, si te empiezas a cansar rápido, si te adormeces, no estás todavía preparado para ese libro. A lo mejor más adelante. Pero de momento, déjalo de lado y toma otro. Tienes 60. Tiene que entretenerte. Tiene que capturar tu atención. Tiene que hacer que quieras leer más. Si no lo logra, no le eches la culpa al derecho. Ese no es el libro para ti de momento todavía. Tal vez más adelante. Toma un tercer libro, un cuarto, un quinto, un sexto, hasta que encuentres uno que te entretenga. Si no te entretiene, no vas a aprender. No vas a terminarlo. Lo vas a abandonar y vas a tener una idea muy triste, muy pobre del derecho. Mi consejo es: busca en esos 60, son gratis, uno que capture tu atención. Y si no la captura, déjalo para más tarde. Y no trates a fuerzas de interesarte. Busca el libro que haga que te intereses. Ese es el libro que está bien escrito para ti. Ese es el libro que es bueno para ti. Y los demás pueden estar para más adelante, una vez que tengas ya tal vez más intereses, tal vez más datos, tal vez más dudas, más preguntas, etcétera. Entonces puedes regresar a esos libros y a lo mejor resulta que eran interesantísimos, pero presuponen algunas cosas que no es el momento todavía que tú tengas. Pues, mi consejo es... Gracias, profe. Espero que te ayude. Gracias, de verdad, estudio comunicación, pero derecho siempre me ha interesado. Tengo mucha información así de grupos como este, donde hacemos actividades, pero siempre me ha llamado la atención. Es cierto que a veces el derecho es rudo y a veces te hace como temblar,
No sé, me siento de mi perspectiva, no sé, pero sí es lindo. Sí, sí es lindo, es fascinante. No Pues dejes que te quite las ganas de aprender. Y checa en el chat que ya hay una sugerencia del Manual de Introducción al Derecho, Mario Papi Beller. muchas gracias, doctor Raimundo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario para el doctor. Muy bien, si no hay preguntas, pues agradecemos su valiosa participación. Ha sido un placer que nos acompañe, que nos haya platicado justamente sobre estos modelos de argumentación para el campo del derecho. Nos permitimos también comentarles a las personas que estén interesadas en recibir constancia de este webinar, pueden comunicarse al 44 34 10 94 04. Y bueno, a nombre de Episteme, del Colegio de Abogados del Estado de Michoacán y de la Asociación para el Impulso del Conocimiento Académico, Cultural y Social de México, agradecemos a usted, doctor Raimundo Morado Estrada, su participación y a todos los participantes en esta sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muy buena noche. Que descansen. Muy buena noche. Gracias.